Bueno, yo me olvidé grabar. Ahora estamos grabando, me olvidé. Disculpen. Sí, Bueno, bueno, Jorge nos comenta vida, David nos comenta instintiva, Jorge Condori nos comenta predominio del mito, ajá. Danilo Dueñas nos comenta efectivamente la tierra como sujeto, Claro. tierra como sujeto. Y yo Eso. aumentaría también libertad. Como sujeto, tierra como sujeto. Bueno, ahí Tierra. estamos medianamente, vamos armando, no sé si se va entendiendo algo más o menos. Sí, Sí, la tierra es un... Entonces, acá lo importante son los lazos comunales. En libertad. Bueno, libertad. No idealicemos tampoco, ¿no? Porque tendrá sus... pero por lo menos... Roberto, Sí, yo Si estaba está, pensando también si era ahí como está, una máquina que distribuye tareas dependiendo de los rangos. ahí está, claro. Eh, entonces, los rangos van a darle al sujeto, le va a dar un lugar, perdón, le va a dar entonces un lugar en la comunidad, le va a dar también por los rangos o el lugar que ocupe, le va a dar tareas o funciones. A ver, lo llenamos Muy de bien. todos, ¿eh? Sí, Luisa Fernanda nos comenta el territorio como experiencia viva contenida en el escenario simbólico. Andrés Carvajal nos dice comunidad común. Luisa Fernanda Los nos rangos, dice yo agregaría alternancia en los rangos, porque no son permanentes. Los rangos suelen cambiar, Exacto. pueden cambiar. Es que que Luisa Claro, Fernanda nos comenta el gran organismo vivo, conexión con la sacralidad de la vida, lo que lleva a la producción colectiva del deseo a partir de rituales, los símbolos, intercambio de dones, sabiduría. bueno, producción, un cuerpo, la tierra como el cuerpo, la tierra como ese espacio, como ese cuerpo, ¿no? Ahí estamos, cómo se genera la producción, cómo se genera lo económico, ¿no? Lo económico está evidentemente ligado a la tierra, al cultivo, ¿no? sí, Yo le agregaría no machista. Bueno, a ver, vamos a ver cómo sin, lo... yo le agregaría también sin clases sociales. Bueno, Sin querer. claro, acá bueno, ahí está. Vamos a poner entonces, donde ponemos rangos, vamos a diferenciarlo de clases sociales, Sí, que sin son clases sociales. que son el orden del capitalismo y las castas, que lo vamos a ver luego también del orden del déspota, del feudal, etcétera, ¿no? Muy bien. Andrés Carvajal lanza la pregunta: ¿qué tipo de libertad? Libertad positiva, libertad negativa. Jorge nos dice tierras como espiritualidad y sustento de la vida. César Conel nos dice en lo comunal la reciprocidad, complementariedad. Luisa Fernanda nos dice, pero es que el sujeto es una construcción moderna, reemplazar la idea de sujeto por sustancia indivisible. Y David Cuartas, no machista. Bueno, ahí dijeron de solidaridad, etcétera. Estamos en el orden de las alianzas, ¿no? Y Claro, la sociedad primitiva andaba en libertad, pues, ¿no? Y la libertad, creo, era irrestricta. O sea, no había límite para la libertad. El ser humano era libre, pero pertenecía a la comunidad.
y la comunidad le daba una función al sujeto, ¿no? Al ser humano. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, yo pienso que por lo que quizás no debería hablarse de sociedad primitiva, ¿verdad? Porque esa categoría le da una posición inferior y peyorativa y funcional a lo que nosotros entendemos por llenarla de elementos del hoy, ¿verdad? Pero el elemento de que sea una sociedad primitiva, yo diría más bien una sociedad de distintas sabidurías, ¿verdad? Porque son miles de años de lo que estamos hablando, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en Chile estamos hablando de cultura de 13.000 años, la cultura mapuche, entonces no es primitiva, ¿verdad? O sea, no está dentro del rango de lo que está atrasado o que debe ser completado o que hay que llenarlo con lo que nosotros entendemos hoy día. Creo que quizá también podríamos ver ese punto de vista más. Sí, totalmente. Si los autores utilizan primitivo, sí, está mal utilizado, pero estoy de acuerdo con primitivo. Tal vez sociedad no tanto, porque la sociedad significa jerarquía. No sé si estoy equivocado. Si estoy equivocado, me corrigen. Sería más bien comunidad primitiva, digamos, si es que quieren cambiarlo, ¿no? Pero en todo caso serían pueblos primitivos. Los pueblos, porque se generó en base a un conjunto de pobladores, ¿no? En un lugar, sean dispersos o reunidos, ¿no? Pero estamos hablando de lo primitivo. Seguramente con la intención de que después veríamos otro momento como el tiempo de la esclavitud, digamos, o el tiempo cuando ya se complejiza el tema a origen de la propiedad privada, porque aquí no hay propiedad privada en la sociedad. No existiría la propiedad privada, no había. Obviamente que no existe. Y por eso existe la propiedad, no existe la propiedad ni privada. Claro. Por eso dije hace rato, ¿no? Comunidad. O sea, todo era común. Comunidad viene, ¿no? De eso, de lo común. Todo era común. Bien, entonces tenemos... Pero sí tiene una carga, lo que pasa es que la palabra primitivo tiene una carga que va como la sustentación del desarrollo, como que puede suplantar a las otras sociedades, porque el primitivismo es como ser indesarrollado, no subdesarrollo, sino... No, es que eso ya es moderno. Pero lo que pasa es que ese primitivo sí se ha leído así y hay unos procesos descolonizadores que han atacado precisamente que los pueblos originarios se refieran como primitivos, porque hoy siguen existiendo esos pueblos, como dice el compa mapucheo. Bueno, aquí hay una crítica ahí. Aquí hay un comentario de alguien interesante sobre el término primitivo. Proviene del latín primitivus, que significa lo primero de su tipo o lo más antiguo. Este término a su vez se deriva del primus, que significa primero. Compañeros, una cosita. A ver, Walter y Oscar, una cosita. Por favor, levanten los que van a hablar. Levante la mano, los que escriban en el chat. Los demás... Bueno, Roberto, yo hago una intervención pequeñita y voy a hacer una salvedad. Yo soy ciego y bueno, voy a buscar aquí porque no manejo muy bien esta plataforma, a ver dónde dice levantar la mano, pues porque debo hacerlo, claro, para no meterme así de manera invasiva, pero me parece que es que a veces estamos confundiendo lo primitivo, porque alguien estaba hablando de lo primitivo, de lo esclavista, y siento que esas son categorías como de otra perspectiva metodológica. Me parece que estos autores no hablan de sociedad primitiva ni de sociedad esclavista. Es más, siento que en estas páginas de Deleuze me parece que no hay una intención
de evolutiva, ¿no? Yo nunca vi que pues él las presenta así en ese orden, pero no sabría si es que primero es esa sociedad comunitaria, después la despótica y después la capitalista. No siento que haya un ejercicio de mostrarlas y de presentarlas como lo evolutivo. Bueno, y en ese sentido, perfecto, Walter. Primero, bueno, ingresa cuando tú quieras, primer punto. Y segundo punto... No, qué pena, gracias. Sí, pero te prometo que voy a buscar el icono aquí tocando el teléfono. No te preocupes. El punto es que si bien no hay, pero hay una genealogía, y lo importante que dicen los autores, que lo dije al principio, lo importante que dicen los autores es que hay una base comunal en lo humano, en su desarrollo histórico, hay una base comunal, es decir, que la sociedad feudal o la sociedad despótica y la sociedad capitalista se apoyan en una base comunal, ¿no? Es decir, que lo ontológicamente, el estatuto ontológico de lo humano es comunal, es vincular, es relacional con el otro, con el semejante. Luego vienen, y ya vamos a ver, las otras estructuras que van a modificar, que van a descodificar, que van a desterritorializar esa base comunal, ¿no? La invasión despótica y luego la articulación capitalista. Bien, quería poner acá un temita que me parece que es importante, que es el punto de la filiación. Las alianzas, como habíamos visto, es la familia, pero no la familia nuclear social capitalista actual. Es una sociedad diferente, que se articula en forma diferente, que son familias más colectivas, los parentescos, los casamientos, entre comillas, son de otro formato, por un lado, ¿no? Por ahí están los clanes, están los grupos, ¿no? Las alianzas entre grupos, ¿no? Cómo se establecen, cómo circula el dinero o los elementos de valor, los dones, ¿no? Porque no están en el orden del intercambio capitalista. Es decir, los objetos tienen otro valor, están espiritualizados, si tú quieres. Entonces las alianzas y los trabajos es como el trueque, el compartir, hay otra forma, no existe el intercambio. Y en el orden político, según estos autores, ¿no? En el orden político no existe la apropiación, se controla eso, no existe la apropiación de alguien que quiere ocupar y constituirse como un amo que controla al conjunto de los comunes, ¿no? Parece que eso es importante, porque después viene el otro orden despótico. Y la filiación es, ¿cuál es la filiación? ¿Cuáles son los dioses? ¿Cuáles son los espíritus? Recuerden cuando vimos con Eduardo Kohn cómo piensan los bosques, la comunidad originaria de la selva tiene un formato de una semiótica totalmente diferente a la semiótica nuestra, en el sentido del valor que le dan a las palabras y cómo se articulan con la selva, con lo viviente, ¿no? Es decir, ¿cuáles los espíritus? El espíritu del jaguar, el espíritu, ¿no? Etcétera, del perro, etcétera, etcétera. Los sueños. Entonces, la filiación, el orden filiativo, no es a un Dios trascendente, son a espíritus dioses más horizontales, ¿no? Y no necesariamente antropológicos o antropomórficos. Bien, vamos ahí.
¿Alguien más escribió algo? ¿Alguna cosa para agregar? Sí, bueno, tenemos varios comentarios. Sí. Aneta nos dice, primitivo como sinónimo de originario, no como peyorativo o como superado por lo moderno. Exacto. Diego Fernando del Castillo Criollo nos comenta, creo que hay que pensar en lo primitivo como lo instintivo, sobre esa relación natural en cuanto a el entorno en que se desarrolla el organismo biológico. Luego, al abordar lo primitivo, no hablemos de sociedad, sino de procesos primigenios de existencia. Bueno. Luisa Fernández nos dice economía del don. David Cuartas nos dice es comunitaria a nivel biocéntrico, no antropocéntrico. Maribel nos comenta naturaleza. Bien, ahí está la naturaleza. Bueno, ahí lo agrego. Ténganme paciencia que... bueno, entonces más o menos se va estableciendo y ¿cuál sería la ley acá? ¿Cómo se manejarían con las leyes, no? Porque la ley tiene su orden despótico. No hay leyes, ¿no? O sea, si no, no hay leyes, pero hay costumbres. Entonces, las costumbres son las que rigen o regidas por el sentido común, ¿no? De crear una comunidad en libertad, porque en esa época sí había libertad, y como decía hace rato, una libertad irrestricta, ¿no? Sí, pero hasta que alguien se le ocurrió decir, bueno, esto es mío y de nadie más, ¿no? La posesión. Entonces empezó ahí la posesión, claro, y empezó ahí el tema de la propiedad privada, ¿no? Exacto. Pero estamos antes de ese tema, ¿no? Antes de la propiedad privada, antes de que alguien dijera esto es mío. Sí, pero como toda organización tiene sus normas, sus leyes, es decir, toda sociedad se tiene que regir por ciertos marcos, tiene que haber borde, tiene que haber límites, tiene que haber prohibiciones, ¿no? Entonces yo estimo ahí de que no habían límites. ¿Por qué no había límite? Me pongo a pensar, porque inclusive la tierra, que es limitada, ¿no es la tierra? Pero en ese entonces la tierra era abundante y las comunidades primitivas, antiguas, no eran muy pobladas, no había el problema de la sobrepoblación, por lo tanto, y como no había como no existían leyes que te definían las propiedades, eso estamos hablando antes de eso, entonces los que dirigían o los que eran más o menos líderes podían o la comunidad, no los líderes, sino la comunidad decidía algo para darles un espacio territorial, un espacio de tierra, para que haga sus labores de reproducción humana, ¿no? Reproducción y desarrollo humano. Sí. A ver, así compartimos con la gente, con los compas. Bueno, aquí David nos comenta un comentario importante. Él nos dice que tal vez había la ley del origen, la ley no humana. Bueno, no. Bueno, pero ¿me permiten? Sí. Esto de la tierra como indivisible, o sea, la división de la tierra surge después con las invasiones y la delimitación. Se veía la inmensidad de la naturaleza, y sí, la ley que regía era la ley de la naturaleza, en el sentido que la vida estaba muy ligada a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Incluso los dioses, o sea, en este sentido de los pueblos originarios plantean de que la tierra no nos pertenece, sino que pertenecemos a la tierra. Bueno, pero... Una ligación con la naturaleza inmediata
y quizás el orden de legalidad está articulado a los ciclos que tienen que ver con la naturaleza y lo natural, ¿no? Bueno, pero vuelvo a un punto que me parece que es importante, estamos dando vuelta ahí. Es decir, no hay sociedad libre, no existe en lo humano la libertad absoluta, un rizoma permanente, como que gente que pueda hacer, ¿no? Es decir, hay marcos, por eso los rituales, por eso los antepasados, por eso tótem y tabú, por eso, porque la misma comunidad tenía que controlar al invasor futuro, o sea, era como que, según estos autores, como que presentían que podía venir un invasor, ¿no? Que revirtiera los códigos internos. Es decir, hay códigos, toda sociedad está ligada a códigos, ¿no? Acá había los códigos que son los códigos comunales, son los códigos que uno bebía de los antepasados, ¿no? Los códigos que los mismos dioses o los personajes no antropomórficos planteaban. Es decir, había un cierto orden. Entonces la normativa o las leyes, si ustedes quieren, eran, por ejemplo, porque ahí aparecía, estos autores hablan, fíjense, el tema de la deuda. La deuda que se vuelve ontológica, es decir, una deuda espiritual, no la deuda comercial, mercantil, sino una deuda que tenía que ver con lo simbólico. Porque lo comunal es una red simbólica poblada de símbolos, ¿no? De los dioses, de los antepasados, de la tierra, ¿no? Es decir, era su vida. Entonces, la deuda era traicionar ese espíritu, ¿no? Entonces, el que quedaba en deuda sufría cierta exclusión, supongo, ¿no? Entonces, hay una normativa, hay unas leyes implícitas o explícitas, ¿no? Es decir, hay rituales, bueno, etcétera. En ese sentido, qué pena, Roberto, en ese sentido podríamos, pues hay tres casillas que de pronto para mí deberían estar como unidas, pero están separaditas ahí. Lo ritual podría ir con lo simbólico, claro, y con la parte de los dioses. Y de pronto esta partecita que estábamos proponiendo ahorita, pues eran como normas que trascendían un poco la naturaleza, porque o que trascendían lo humano hacia la naturaleza, porque pues había como que el ser humano se sentía parte de un grupo de otros seres y obedecía unas normas que le caían al ser humano y a otros seres por igual. Claro. Bueno, me parece que la idea está, ¿no? De la sociedad primitiva, la base humana, según estos autores, el soporte real. Entonces, vamos a pasar ahora, si ustedes quieren, después podemos volver, y podemos comparar y podemos volver. Vamos a pasar al orden despótico. Se quedan varios comentarios aquí en el... Bueno, léelos. Voy a leer algunos cuantos para darles palabra. Jorge nos comenta, ¿cómo descodificamos el concepto de axiológico o interpretamos comparando la semiótica de estas sociedades primitivas? Diego nos dice, ley, sociedad y poder se han de abordar en conjunto como una unidad de flujos. Ana Rapp nos dice, otra palabra, rituales. Claro. Luisa Fernanda nos comenta, si hay codificación reguladas por la sabiduría y los dones otorgados. Jorge nos dice, los ancianos por lo general dirigían las comunidades. Claro. Disculpe, ¿puedo hacer un pequeño aporte con respecto nomás al tema de... Es que nosotros acá lo hemos trabajado un poco, ¿verdad? El tema de justamente estas sabidurías populares, primordiales, ¿verdad? En las que el elemento humano era el que vinculaba todos los espacios en realidad. O sea, por ejemplo,
el mapuche, ser bueno, ser justo, ser valiente, ¿verdad? La aymara, no robar, no ser flojo, no ser mentiroso. El semita, ama a tu prójimo, ¿verdad? Estas son todas vinculaciones para los seres humanos y para tratarse bien y para llevarse bien, y dentro de esa hermandad construir un espacio común donde a nadie le falte nada. Entonces, sociedad primitiva es muy menor a lo que realmente eso es, ¿verdad? Porque esa es una construcción que está en una órbita en la que nosotros como gente moderna no logra conectar, ¿verdad? Está en el ámbito de los conceptos, en el ámbito de los objetos, ¿verdad? Objetivos, pero nos cuesta todavía entrar en ese mundo de manera más descolonial. Eso era un poco lo que quería plantearnos, nada más como un aporte, pero está muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pasemos ahora a la sociedad despótica. Vamos y volvemos, no se preocupen. Sociedad despótica, ¿no? Es decir, tiene que haber un salto cualitativo en el orden histórico para que todo ese orden, todo ese cuerpo, toda esa máquina interactiva que funcionaba, sistémica, como le quieran llamar, que funcionaba en el orden de los pueblos originarios, es necesario, dicen estos autores, la invasión del déspota, la invasión imperial, ¿no? Entonces acá estamos, yo agrego esta palabrita y ustedes vayan planteando lo que les parezca. Invasión. Es decir, logran, porque para cambiar tiene que haber una fuerza. Fíjese, si bien los autores lo toman desde otro marco genealógico, fíjese qué similitud hay entre el Abya Yala, por un lado, y la invasión imperial colonial. Para pensar, lo vamos a tener ahí para pensar y reflexionar después si puede haber puntos en común, que calculo que sí, ¿no? Entonces, invasión imperial. Sí, ¿no? Roberto. Ahí tenemos que agregar genocidio. Claro. Porque las generaciones siempre fueron con genocidio. Muy buenas noches, ¿puede hablar? Sí. Bueno, muy buenas noches para todos y para todos con todo respeto. Y primera vez que estoy entrando en este lugar y ¿se puede hablar de castellano o de quechua? Como quieras. Ya. No gane tamunani y chaipe oyarini, ¿por qué mana cancho respeto a Mayulla a Makella Ningitsi? Kunan no gache unai mancotigon guche unai palabras ta recurichimunquiches y kunan gamanata artículo imaginacho netli imaginacho y kunan complicación y kunan caigena situaciones son tarecunchis. Pero parlanches maicheca caigenata ruasun, agaita ruasun y permana comprenchicho y ajenape kunan y runamasisninchis caigena yawaro antenikushan. Entonces canantian allen. Ahora traduzca un poquito. Hola. Sí, traduzco un poquito porque, bueno, no manejamos, o no sé, por lo menos yo. ¿No entienden? No. Ya, entonces en castellano. Sí, ahí estamos. Ya, bueno. Y ahora aquí Amayulla, Amaquilla, Amasúa, decimos. Pero, mana, chay portamiento, no hay ese portamiento. Y cuántas veces que hablamos eso, pero y no hay. Y transparentemente no se lleva para sociedad del pueblo. Pero hartas veces que hablamos y siempre recurriendo de atrás
como aquellas veces que como nos hacía los incas, como decían otras palabras, y como nos a terratenientes, socialistas, y siempre ha crecido, y ellos nos ha querido maltratar, nos ha querido mentir, nos ha querido robar, nos ha querido lastimar. Ahora también en este tiempo estamos mirando, entonces tiene que haber aquí, y como decimos, Amayuya, Amasua, y tiene que haber y tiene que cumplir acuerdo de los pensamientos de cada uno de nosotros. Bien. Y no se cumple. Entonces, en esa forma, todos somos un ser humano y todos somos un solo sangre. Entonces, y eso tenemos que evaluar y eso tenemos que aprender muchos, y en esa forma les digo, hermanos, hermanas. Perfecto. Bueno, eso es casualmente lo que veníamos hablando, ¿no? La base comunal, la base solidaria, la base de los hermanos, la base igualitaria, la base horizontal. Y por otro lado, ¿no? La invasión, el dolor, el genocidio que planteaba Maribel, cómo tiene que haber una fuerza que se imponga para sacar, ¿no? esa forma originaria, esa forma original de vivir en comunidad, esa forma comunal. Entonces estamos ahora, volvemos cuando quieran, pero estamos ahora en esto, ¿no? En los invasores. Lo que plantea la compañera, esto de no robar, no mentir y no haraganear, que justamente en la invasión se produjo justamente esto. La invasión se hizo con mentira, con robo, nos robaron, nos mataron, y el trabajo, ¿quién trabajaba? O sea, se esclavizó. En el caso del imperio incaico fue la mita y la encomienda las formas de esclavitud. Me parece importante esto, ¿no? Que trae la compañera de no matar, no robar y no haraganear, ¿no? Bueno, ahora fíjense, vamos en el tema del dolor y la escritura. Hay una cosa que no dijimos, volvamos un poquito atrás, a los pueblos originarios. Había un lazo en las alianzas, en la cosmovisión que tenían, estaba el grafismo, no había escritura como nosotros la marcamos ahora, ¿no es cierto? Eso forma parte de ya lo vamos a ver, ¿no? La escritura como imperialismo. Estaba entonces la voz, sociedades orales, de transmisión oral, los antepasados, los dioses, todo se transmitía oralmente, en lo comunal, y había orejas para escuchar eso, cosa que ahora se no contaban existe. la historia de generación en generación, se iban contando la historia, y habían personas que estudiaban de pequeños para contar la historia con la teatralización, con cómo fueron las batallas, con qué es lo que ocurrió, y se transmitían. O sea, por eso es que esas formas culturales de desarrollar la vida, ¿verdad?, partían siempre de la base de la importancia de la vida. Entonces ahí hay un ámbito que, como bien decía la compañera, el colonizador destruye la tierra, o sea, viene a romperlo todo y a destruirlo todo, a la matanza. O sea, acá nosotros siempre lo conversamos, la gente que pueda tener Netflix, las películas de los vikingos, eso es lo que llega acá. Esa es la época de lo que viene, llega en barco aquí. O sea, entonces, frente a ese elemento sanguinario, ¿verdad?, y destructor de todo, el choque con lo que había aquí, que era, o sea, otra cosa, por eso que, sí, insisto, ¿verdad?, lo de primitivo es muy pequeño para lo que
era eso, ¿verdad? Está bien, está en bien. términos de la humanidad puede contribuir Sí. Bueno, Quería aportar. culturales, epocales. bueno, a ver, Quería sigamos. hacer un aporte. Sí. Sí. Como síntesis o inicio de la sociedad despótica, es la aplicación del sincretismo para avasallar todo lo anterior e imponer los nuevos dictámenes de la sociedad despótica, nuevos en el sentido del cambio de era, ¿no? Estamos entrando en otra era, en la era despótica. Entonces el sincretismo ha sido la herramienta para eliminar a los incultos, a los brutos, y meter la forma de eliminar todas las creencias y todo y empezar a crear los nuevos mitos. Perfecto, perfecto. Bien, ahora vamos, Roberto, ¿se acuerdan? Sí. Me gustaría agregar pues, que bajo esa lógica del genocidio también hubo usurpación, pero también en la usurpación, por ejemplo, a través de la religión se hizo muy bien los políticos. No, acércate al micrófono, Andrés, no se te escucha bien. Ok, ellos utilizaron el modelo que traían, ¿sí?, de colonización, pero también utilizaron un nuevo modelo. O sea, utilizaron el modelo existente en las Américas para, de alguna manera, hacer como una, digamos, transformación al modelo que ellos tenían para generar nuevas dinámicas que los pueblos originarios se vincularan con esos aprendizajes que ellos traían. Es decir, hay tres matrices, creo que son fundantes. Una de ellas es la de las razas. Aparece la raza, aparece la forma de pensamiento donde se vinculan las prácticas culturales, es decir, la misma religión también, la política, y aparece otra que es la de la madre tierra. Entonces esa extracción de esos símbolos que tenían los pueblos anteriores, digámoslo así, pues la modificaron, extrayeron la riqueza de lo que había allí y ahora la ubicaron bajo los otros símbolos que estoy mencionando, la religión, y crearon una religión un poco más amplia. Bueno, Andrés, esperad un segundo, Andrés, un segundo, porque has dicho varias cosas y quiero anotarlas. Chicos, sigamos con el orden así voy escribiendo. No, larguen una palabrita. Un aporte de quería escribir lo de Andrés, perdón, lo de Andrés. Ya se me fue. Bueno, extracción, religión, ¿no? Ahí vamos a trabajar, articulemos. Raza también mencionó Andrés. ¿Cómo? Raza. La raza es un elemento importante. Raza. Bueno, entonces. Hay otro criterio ahí que me parece interesante cuando hablamos de esa sociedad despótica, y es que se pasa de un campo de inmanencia, lo dicen los autores, a un campo de trascendencia. Exacto. Y digamos, esto tiene una implicación porque cuando hablamos de inmanencia es como un flujo horizontal, mientras que cuando ya pensamos en un elemento trascendente, es porque allá hay una estructura jerárquica, ¿no? De sometimiento, de poder. Ahí puse trascendencia e inmanencia en lo comunal, trascendencia en el orden despótico, imperial. Bueno, entonces, ¿cuál es la invasión? Es decir, invaden lo comunal para extraer. Hay una extracción, ¿no?, de los bienes, de los materiales, y se apropian de los territorios, se apropian del excedente que puedan tener los pueblos, entonces, pero sobre todo imponiendo. No solamente hay una extracción, no solamente hay una colonización, sino que vienen a imponer. Entonces, la tierra... La delimitación de la tierra, ¿no? Claro, Y la propiedad. ahí está. Entonces, la tierra ahora
fracciona, si ustedes quieren, lo que era una tierra indivisa se divide, ¿no? Entonces, realmente, Roberto, sí. Ahí me gustaría agregar a través de una lógica de poder. La lógica de poder, decíamos, para los pueblos primitivos horizontal, y aquí es una lógica de poder no horizontal, sino vertical, desde arriba. El poder hegemónico tiene el poder, tiene la manera de determinar cómo el otro piensa, cómo el otro habla. Ahí hago un paréntesis y agradezco a la persona que habló en quechua. Creo que, por ejemplo, hablando desde esa lógica de otros lenguajes, entenderíamos otras maneras de comunicarnos. Y ya dijo hermanos y hermanas, ya aparece el vínculo, la palabra vínculo, y en esta sociedad despótica no hay vínculo, hay sujetos individuales. Por eso la tierra se ve como un sujeto y no se ve como un vínculo a mi ser, digámoslo así. Y entonces se rompe una linealidad o una articulación que hay allí, y desafortunadamente ese pues no tiene donde nos tiene. Bueno, volvamos al esquema, chicos. A ver, volvamos al esquema. Entonces, tomo lo de Andrés, ¿no? El poder. El poder ahora es trascendente, como habíamos dicho, ¿no? Es el déspota. El déspota, el soberano, el soberano. Es decir, lo que era horizontal en los lazos, en la interconectividad, en lo simbólico, pasa a una inmensa transferencia al déspota. Entonces, el pueblo ahora se va a distribuir en tierras, pero las tierras, ¿de quién son? Hay una pequeña privatización. Hay una parte ahí, Roberto, que quisiera aportarte sobre lo que estás diciendo, y es que con ese fraccionamiento y con esa relación propietario con la tierra se rompe una relación como sujeto a sujeto del humano con la naturaleza. Exacto. Bueno, casualmente entonces ahora los sujetos ya simbólicamente, la producción deseante, la producción de transferencia ya no es a la tierra, sino tiene que ser al soberano, porque el soberano es todo, es el equivalente a Dios en la tierra. Es el que concentra en sí mismo el poder y concentra todos los elementos simbólicos, la ley y la distribución y la administración de todo. Entonces, por eso yo le agregaría, qué pena Roberto, le agregaría además de sincretismo suplantación. Bueno. Y yo agregaría algo, hermano, es la titulación de la tierra. Porque antes de la invasión no habían títulos de tierra, ¿no? Y después de la invasión, no se inventaron, sino trajeron la costumbre europea de titular la tierra. Y titulación significa delimitación. Y la delimitación es poner límites a una superficie territorial, ¿no? Al margen de lo que usted decía, hermano Roberto, de que se traspasa la tierra, digamos, a la propiedad del rey, porque toda lo que es ahora Sudamérica y lo que era el Abya Yala se convierte en propiedad del rey. Y el propietario tenía que tener su título. Ahí aparece lo que acá en Bolivia todavía llamamos derechos reales, ¿no ve? Para establecer el derecho de propiedad de algo, inmueble ahora o tierra anteriormente. Gracias. Exacto. Bueno, entonces tenemos el poder centralizado en el déspota que va a organizar, va a establecer las leyes, ¿no? Las leyes, y acá aparece la escritura. Recuerden que en los pueblos originarios estaba la voz, la transmisión oral y el grafismo.
el grafismo, ¿no? También la transmisión gráfica, y ahí los tatuajes, que no hemos puesto acá, pero tiene que ver con los cuerpos. En la sociedad primitiva, el grafismo, que no lo hemos puesto, disculpen, bueno, el grafismo, lo oral, se conjuga como signo, son los signos, lo oral. Entonces aquí vienen los cuerpos, en lo del grafismo, ¿no? Los cuerpos, disculpen que está medio desorganizado, los cuerpos y los tatuajes. Es decir, ¿cuánto hay de transmisión? ¿Cuánto hay de lo simbólico? ¿Cuánto hay de lo comunitario en los tatuajes? En las marcas en el cuerpo, en las inscripciones de los cuerpos. Aquí aparece en el petroglifo. ¿Cómo? Los petroglifos, las pinturas rupestres, sí. Ya hay temas líticos, temas en cuero, en madera. Entonces acá es el déspota y aparece la escritura, no sé si lo puse ya, no lo puse, la escritura que va ligada a las leyes. Entonces acá pueden aparecer los títulos que decían de la tierra, las titulaciones que no son, no sé cómo serían, pero supongo que esas tierras son momentáneamente, la tienen que cultivar, y aparecen los tributos, ¿no? ¿Sería como algo cartográfico también, Roberto? Hay una división cartográfica, tributos, ¿no? Hay los tributos, es decir, tenían que pagar, trabajar la tierra, darle la producción, o sea, el orden de la producción, más el pago de tributo por por poder vivir en la tierra, porque el verdadero dueño es el emperador, el déspota, el soberano. Roberto, quisiera hacerte una consulta. Sí. Quisiera hacerte una pregunta. Sí. Sí, quisiera preguntarte respecto a la apropiación del lenguaje. Si existiera la apropiación del lenguaje en el sentido que una palabra cambiaría de significante, hablando de cuando se apropia un otro. El lenguaje, como ven ustedes, implica todo el armazón de la escritura, todo el armazón de las leyes, todo el armazón de las divisiones. ¿No se acuerdan? El lenguaje, fundamentalmente, sobre todo el occidental, cargamos el gran peso de que es un orden de logos, es un orden de la diferencia, es un orden de la categorización, es el orden de las divisiones, de las categorías y por lo tanto jerárquicas. Es decir, las categorías, los géneros, etcétera, etcétera, tienen sus jerarquías. Entonces, la imposición del lenguaje, con Eduardo Kohn, que hemos visto cuando piensan los bosques, casualmente eso es el lenguaje en los códigos del lenguaje, en el significante, porque acá aparece el significante 1, que es el significante del amo, que está allá arriba, y los otros se manejan exclusivamente por lo que dispone el soberano. Entonces el lenguaje hasta nuestros días es un orden categorial y un orden de diferencia y de exclusión. Y ahí, Roberto, a mí me gustaría agregar que bajo esa lógica del poder y de la escritura aparece el orden en términos de estructura fija e inmóvil para la sociedad despótica, porque los de arriba siempre están arriba en términos del lenguaje y también en términos del símbolo, pero para la sociedad primaria, pues el orden se modifica. Entonces es una estructura distinta, no solamente en el lenguaje, sino también en la forma de simbolizar. Por eso las leyes son diseñadas para un aparato que responde a unas lógicas. Bueno, ahí en la sociedad despótica también aparece una lógica ambivalente,
esa lógica ambivalente podría ser negativo o positivo, que es más positivista que negativa, y por el otro lado, en la sociedad primaria, pues aparecen otras lógicas no ambivalentes, sino múltiples. Bueno, y acá lo importante que nace acá junto con esto es la creación del Estado, dicen los autores, ¿no? La creación del Estado, es decir, volvemos al significante uno, volvemos al Estado que organiza, en ese caso ligado al déspota, ¿no? Pero es el inicio, el origen o el pseudo origen del primer formato que sería el Estado. El Estado que administra. Por supuesto, todo Estado que tiene el orden de los funcionarios, ¿no? Con los que van a tener el poder junto con el soberano. Las castas políticas ligadas al soberano. Me parece que eso... Bueno, tenemos varios comentarios, Roberto, no sé si los leo ahorita después. Sí. Ok, bueno, David nos comenta, despótica, posición, dominación. Jorge nos dice, imposición de paradigma axiológico acorde a sus intereses, superioridad racial, la supuesta civilización y la religiosidad fueron algunos de los argumentos utilizados para consolidar su colonialidad. Fabiola nos manda saludos de Perú. Ernesto Álvarez, buenas noches. La escritura como dominación y control. Aneta, significativa filosofía de vida la que compartió la compañera: no matar, no robar, no haranganear, porque resume los principios básicos de la convivencia social. Luisa nos dice, ¿es posible incorporar el paso del mito al logos? El antropocentrismo blanco y la separación cuerpo-naturaleza, emancipación humano-naturaleza. Palabra, hermanos. Ahorita he escuchado Estados Unidos que maneja a todo lo territorio. Entonces, ¿por qué maneja el Estados Unidos? Porque no han sabido administrar, no han sabido trabajar y no han sabido. Solamente engañan a todos los que tienen sus riquezas cosas. Con la mentira lo engañan. Ellos quieren ser un poder, pero no es así, hermanos. Mira, por su culpa del Estados Unidos está la Bolivia, está fregado y totalmente abusado y totalmente está corriendo la sangre, está corriendo ahí encima saqueado, y ahí encima gasificado, ahí encima la ceja de quitado, todo. Y ellos quieren entrar al poder como Estados Unidos y eso no podemos estar permitiendo, porque en esta forma, y si quiere ser un Estados Unidos y para manejar, tiene que manejar como transparentemente, y transparentemente tiene que manejar, no hacer sufrir. ¿Acaso somos fierro? ¿Acaso somos madera? Somos todos por igual comimos y todos tenemos un solo sangre, un solo corazón. Entonces, eso no pueden estar inventando lo que es justo, lo que es la verdad. Tienen que manejar no con las mentiras. Y hace rato, por ejemplo, han dicho amaquilla, amasua, amayuya. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, no tiene que ni robar, no tiene que ni mentir, no tiene que ni matar, nada. Entonces, en esa forma, y porque ahora hay en todos los Uruguay, Paraguay, ahora, por ejemplo, lo ha atacado al México, lo ha atacado a Perú, Argentina, a Estados Unidos. ¿Por qué ataca a los diferentes, al exteriores, también al Bolivia? ¿Por qué ataca? Porque no tienen derecho por nada de atacar. En esa forma, a ver, pensaremos, hermanas, hermanos, con todo de corazón. Y siempre hablamos aquí por los artículos, por la ley y todo, pero evaluaremos lo que es lo correcto, no con las mentiras. Bueno, casualmente lo que estamos hablando es eso, ¿no? Cómo viene un sujeto, un pueblo más imperial, a dominar a otros pueblos
¿no? Invadir, colonizar, el genocidio, la matanza, la destrucción, la expropiación, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y casualmente, con el nacimiento del soberano, fíjense, el soberano déspota, y nace el Estado. Fíjense qué interesante para pensar. Estos son los orígenes del Estado, porque el Estado pasa las cosas allá arriba, ¿no? Con sus administradores, los partidos políticos, los poderes judiciales, etcétera, etcétera, legislativo, ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es el origen de una expropiación del poder popular, una expropiación de la decisión de la convivencia más horizontal, de la convivencia política, solidaria, con la expropiación desde otro lugar, ¿no? Ya no es el orden inmanente como lo comunal, sino es trascendente. Una trascendencia que no da lugar al pueblo, ¿no? Somos datos, somos etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pasemos, pues se nos está escapando la hora, y pasemos ahora a la sociedad capitalista. ¿Qué podemos pensar acá, no? Ya el Estado está, la base comunal está, se suma el ejercicio del poder imperial, la sociedad capitalista. ¿Qué podemos poner acá? A ver. Centralización del poder. En la subjetividad de la ambición. A ver, ahí está, centralidad, pero la centralidad es más despótica. El sistema capitalista hay un inmenso juego de descodificación, de desterritorialización a través del capital, ¿no? El capital no le interesa tanto la centralidad, le interesa la distribución de ¿qué cosa? De la plusvalía. Ajá. Y la acumulación también. Acumulación de riqueza. Sí. Ahí está. Surge el individuo, o sea, la relación es capital-individuo. El egoísmo. A ver, acumulación, ¿no? Acumulación. Y ahí arribita yo le pusiera egoísmo. Individuo. Individualismo tal vez más que individuo. Bien, ahora lo agrego. Egoísmo. Bueno, entonces, pero acá tiene que haber, fíjense por qué se da, los autores, por cómo dicen, se tiene que dar un encuentro, dicen los autores, de la desterritorialización de los trabajadores, porque, a ver, la gente pudiente, si vamos al caso de la Edad Media, eran los artesanos, ¿no? Los que tenían cierta concentración de trabajo, etc. Pero estaban bajo el control del déspota. En determinado momento histórico se da, por un lado, cierta desconcentración o descentralización del dinero, queda libre, y por otro lado, fuerza de trabajo liberada. Cuando se da el encuentro de esas dos cuestiones, aparece la sociedad capitalista. Es decir, que es necesario fuerza de trabajo por un lado y es necesario poder económico por el otro. Cuando se da ese encuentro, que no se podía dar en la sociedad comunal, no se podía dar en la sociedad tampoco, porque el capitalismo rompe con la estructura medieval o la estructura del déspota, porque no le sirve, porque hay una acumulación arriba solamente. Y acá aparecen la fuerza empresarial, la fuerza, bueno, toda esta cuestión del capitalismo industrial, nace como capitalismo industrial. ¿Se entiende? Explotación entonces, hermano. La explotación del ser humano o del trabajador. Que sería otro tipo de explotación. Quizás como más... desarrollismo, subdesarrollo. Más que desarrollismo es explotación, pues, ¿no? No, pero está bien. Explotación ya era despótica. Claro. Explotación siempre tiene que ser eso. El desarrollismo está bueno porque fíjense, ¿qué dicen los políticos
cuando quieren venir a expropiar los territorios de Abya Yala. Y bueno, el desarrollo. Que no estar desarrollado es culpa o la pobreza es culpa de la falta de desarrollo. Y casualmente abrir la puerta al capital imperial, al capital, los grandes grupos económicos que buscan por supuesto su propio beneficio, casualmente lo dejan entrar porque eso es la llave al progreso. Al progreso, al desarrollo, etc. Se va entendiendo un poquito la cuestión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué la avaricia? ¿Por qué el egoísmo? Porque el capitalista, la ecuación es dinero más dinero. Es decir, el dinero busca el dinero. Propiedad privada. La destrucción de todos los vínculos comunes. La destrucción de todos los vínculos comunes. Todo el mundo es mercancía, ¿no? Dinero, mercancía, dinero. Ahí estamos. Mercantilización. Y no tiene Teoría, tope, no tiene tope. Teoría marxista. La pérdida de conciencia de clase sería. Ya no es el déspota el que plantea las normas y las leyes, es el mercado. Más bien, claro, ahí lo que decía el otro compañero me hace recuerdo a la lucha de clases. O sea, aquí empieza la lucha de clases en la sociedad capitalista. Ahí está, lucha de clases. Hay una clase obrera, hay una clase empresarial, y entonces empieza la lucha. Los autores, fíjense que los autores dicen que entre el orden empresarial y el orden del trabajador no hay común medida, ¿no? Y ahí aparece la tensión en la lucha de clases. Es decir, los que tienen el poder económico, que usan la fuerza de trabajo, toman la fuerza del capital y todo el ordenamiento, porque acá hay que agregar también las leyes que amparan a la circulación del capitalismo. Las leyes que amparan al capitalista. Claro. Y su circulación. Pero que además son globales, hay una globalización del derecho, una internacionalización. Ahí está, claro. En ese caso pregunta, a ver, el capitalista tiene las leyes, ¿y por qué tiene las leyes? ¿Por qué no puede haber por igual las leyes? Y porque como capitalista tiene que tener la ley más alto, o cómo tiene que tener, a ver. Bueno, pero la ley es desigual, ¿no? La ley está hecha por la sociedad, o mejor dicho, por el grupo social que domina el gobierno, el Estado, el gobierno y el Estado. Entonces, y generalmente apoya al capitalista. Estas las leyes, como somos de población, hemos hecho parecer las leyes, no para que se aproveche ese gobierno y no para que se esté sobrepasando. Esas son las leyes que hace parecer, y también entre todos de nosotros hemos hecho parecer, pero para que no nos haga castigar, para que no nos haga sufrir de esa manera, mintiendo. Y ahora mintiendo nos hace sufrir, nos hace correr la sangre, se va a la defensa de Fuerza Armada, y con eso nos mata, nos reprime. Entonces, ¿por qué nos hace? Porque las leyes nosotros hemos hecho parecer, todo entre nosotros hemos hecho parecer, y tiene que respetar las leyes. No puede sobrepasar, siendo de gobierno, no puede sobrepasar, porque también gracias de nosotros ha sentado en la silla. Bueno, pero casualmente, esa es la cuestión. El capital no tiene ética, tiene ecuación. La ecuación de la ganancia, la ecuación de la plusvalía. No hay ética.
No hay ética. Es antiético, sí, es antiético. No hay ética. Hay una moral del capital, o hay una moral de la axiomática capitalista. ¿Y por qué no le sirve? Porque acá tenemos que agregar, ¿no?, la axiomática, porque la axiomática, que es ese elemento que tiene el capitalismo de flexibilidad, ¿no?, de flexibilidad para lo que se retroalimenta los conflictos. Perdón. Me gustaría preguntar, porque es que, no sé, a mí no me queda claro esa afirmación. El capital no tiene ética. Sí. Creo yo, o desde el desconocimiento, que el capital sí tiene ética. El problema no es el capital. El problema es cómo el capitalista se lucra del capital, se ufana del capital del pueblo, ¿sí?, para precisamente, bajo una lógica moral y no ética, como bien lo cantaba el señor Marx, pues tratar de vulnerar los derechos, como ya lo mencionaba la compañera anterior. Entonces el capital como fuente de valor, que es precisamente lo que propone Enrique Dussel, como fuente de valor es la producción, y produce precisamente para un beneficio común. El problema del capitalista es que él coge ese capital y lo transforma de una manera que solamente se beneficia a uno y no la sociedad en general. Claro, Andrés, pero cuando el capital te dice que tu interés fundamentalmente estás centralizado en que tu empresa gane dinero, ¿no es cierto?, vas a buscar la forma de ganarlo a expensas y aprovechándote de todas las herramientas que puedas tener para que sigas produciendo, porque siempre quiere más. Esa es la plusvalía, y eso es una extracción del otro, y lo ves. Y eso es el fetichismo. Ese es el fetichismo del valor, claro. Precisamente ahí es donde aparece el fetichismo sobre yo quiero ganar, entonces como tengo que ganar, pues no me importan los medios, no me importa la forma, y yo puedo destruir al otro, términos normales, que es lo que pasa en la sociedad capitalista. Pero yo creo que el capital como valor, porque precisamente cuando Dussel hace una revisitación a Karl Marx y al capital de Karl Marx, es lo que no solamente está buscando tratar de modificar esa estructura que ya está establecida allí, sino también de modificarla a través de los pueblos latinoamericanos, que es donde encuentra precisamente esa conexión, ¿sí?, esa conexión entre lo que son los pueblos y lo que es el capital como tal. Entonces considero yo, o sea, el capital pues ya es de manera individual o de manera grupal o de manera conjuntiva, quien define cuál es el fin del capital. El capital como tal no es amoral ni es antiético o es ético, no, el capital es creación pura, que es lo que precisamente el capitalismo se ufana trayendo y robando ese capital. Por eso existe la inequidad, la desigualdad de X y Z. Pero el capital el capitalismo es una fuerza, es una potencia. Pero el capital es fundamentalmente... Me parece que, Andrés, lo que te estás refiriendo es a la acumulación originaria, que es lo que da origen al capital. Cuando hablamos de capital, ya estamos hablando de que alguien se apropió de eso. Claro, pero vamos a la lógica. Vamos a la lógica que es el desarrollo del capitalismo. Es decir, la lógica es la de la plusvalía, es la ecuación, es una ecuación matemática, digamos, es decir, es necesario ganancia, acumulación. Ahora, para eso se arman todos los mecanismos, y fíjense que se torna, los autores hablan, y ya que lo nombraste a Dussel o a Eurofogel, hablan de países centrales y países periféricos. Es decir, ese es el imperial capitalista, es casualmente los centrales, ¿no?, que ocupan, que logran su poder gracias a la extracción. Estos autores hablan del vampiro, ¿no? El capitalista como vampiro, y fíjense las grandes estructuras
¿no? De los grupos económicos que se van fusionando y por ahí se ponen leyes para que no haya una hegemonía total, pero fíjense cómo van concentrando cada vez mayor. No solamente eso, sino que aparece capitalismo financiero como una nueva forma de poner en peligro todo el sistema mundial, porque es un capitalismo virtual. Es un capitalismo virtual que nadie sabe cuánto hay de todo eso, ¿no? Entonces, por ahí... Antonio estaba pidiendo la palabra hace ratico. ¿Quién? Antonio, Antonio Aval. Sí, quería decir lo siguiente. Hay que separar lo que es el origen del capital y una sociedad capitalista, si no nos va a llevar a confusión. Ajá. El origen del capital es diferente. Yo soy potosino de Bolivia y lo que conocemos de la historia del desarrollo del capitalismo nace en Potosí. Potosí con La Plata, el Cerro Rico. Ese despojo, ¿no es cierto? Esa apropiación territorial, el gran saqueo, la utilización de mano de obra, el sistema de explotación implementado, es lo que da origen al capital. Y este capital trasladado a Europa se va a convertir en un sistema, ¿no? El sistema colonial que luego es repetido en el África, por ejemplo. Y ese modelo se ha perfeccionado gracias a las normas. Cualquiera puede revisar la ley de Indias y va a ver ahí cuál es el tratamiento de este sistema colonial, porque el capitalismo nace del hecho colonial. Y tiene que haber entonces un despliegue de la forma estatal con un marco jurídico legal que permita esa explotación, ese despojo, ¿no? Para luego traducirlo en un modelo societario. Entonces, ahí hablamos del origen del capital y cómo esto va a generar luego a sociedades capitalistas. Bueno, Antonio, que van a terminar, lógicamente, en lo que ahora estamos viviendo, el nivel imperialista del desarrollo capitalista, ¿no es cierto? En ese punto, Antonio, totalmente de acuerdo. Fíjate vos que la acumulación del capitalismo que se dio por la colonización, la extracción de los bienes, de las riquezas, que hizo la base del capitalismo originario, la acumulación primaria originaria, permite luego, fíjese que ahí se ensambla la invasión colonial, la violencia imperial, despótica, con el nacimiento de otro mecanismo que va a soltar después va a soltar la mecánica imperial para hacer otra forma ya imperialismo económico, capitalista, ¿no? Entonces, fíjense, los países desarrollados, los países centrales, los países periféricos, los desarrollados, los subdesarrollados, todo lo que tiene que ver con el racismo, fíjense, egoísmo,